Hola, buenos días. ¿Qué tal, Belén? ¿Qué tal? Buenos días, seguro. ¿Cómo estás? Muy bien, Bienvenida. muy contenta de estar aquí. Oye, voy a hacerte una breve presentación Claro antes que de sí, que perfecto. te dé paso. Belén Navio Villalobos es psicóloga graduada por la UNED, con especialización en intervención clínica en trastornos mentales y del comportamiento y en psicología de la salud y coordinadora del servicio de apoyo psicológico de Volvemos.org, como decíamos. Tu vinculación con esta organización comenzó tras participar en la primera edición presencial de la formación Mentes Migrantes de Volvemos.org, especializada en psicología de la migración, y además cuentas con experiencia personal como migrante porque has residido, si no me equivoco, durante varios años en Dresde, en Alemania. Efectivamente. ¿Todo correcto? Sí. ¿Ningún error? Ningún error. Oye, todo pues estupendo. adelante con la ponencia de Belén Navio Villalobos. Muchas gracias. A ver. Sí. Bueno, no sé, para que aparezca la ponencia, para que la pueda ir viendo la gente. Sí, yo creo que los compañeros aquí la tienes ahora mismito, Perfecto, Belén. muy bien. Vale. Bueno, venimos a hablar del choque cultural inverso. Vale, a ver si sale. Un segundito. Son cosas del directo, De cosas del compañeros. directo que no pasa nada. Tenemos preparada la presentación, chicos. Me dicen que a continuación, aquí la tienes. Perfecto. Un aplauso para la Muy bien. presentación, Ahora por favor. sí. Muy bien. Vale, bueno, a ver, vamos, me voy a ir para atrás porque le he ido dando al botón y me he adelantado mucho. Bueno, lo primero, estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros hablando de este tema que personalmente me llega mucho por el tema de la psicología porque yo misma lo he experimentado. Bueno, lo que vamos a ver es el choque cultural inverso. Primero vamos a empezar viendo qué es, luego por qué sucede, qué emociones pueden aparecer, cómo afrontarlo, que por supuesto hay formas de afrontarlo, y para finalizar, pues una pequeña reflexión. Vale, ¿qué es el choque cultural inverso? Bueno, pues son todas esas emociones, todas esas dificultades psicológicas que pueden surgir en una persona una vez que ha estado viviendo en el extranjero y retorna. Lo más habitual es que sucedan las primeras etapas después de haber regresado, ¿vale? Pero bueno, como comento, puede suceder o no. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de Rosa que estuvo viviendo varios años en California. Y aunque a ella le gustaba la vida en Estados Unidos, siempre añoró los colores, los olores de su tierra y, por supuesto, su círculo más cercano, ¿no? Su familia, sus amigos. Claro, ella imaginaba que al regresar se iba a encontrar con una vida muy parecida a la que tenía cuando vivía en Navarra. Pero al llegar y pasado un tiempo se da cuenta de que todo ha cambiado, que todos de alguna forma han cambiado, ¿no? Eso le genera frustración, enfado, pena. Y al final pues, se da cuenta de que ese lugar que añoraba pues ya no existe. ¿Qué está pasando? Pues Rosa está viviendo un choque cultural inverso. Vale, ¿por qué sucede? Bueno, hay varias causas, también depende mucho de la persona, de características de personalidad de su entorno, de un montón de cuestiones, pero aquí vamos a destacar las más importantes. Durante su estancia, durante la estancia en el extranjero, la persona idealiza todo lo relacionado con su país, la cultura o las rutinas que allí suceden, ¿no? También un tema muy importante es que durante su ausencia han sucedido cuestiones en las que la persona no estaba presente. Pueden ser grandes cuestiones del tipo pues, un matrimonio, un divorcio, un hijo de algún amigo, algún hermano, algún familiar, pero también pueden ser pequeñas cositas, ¿no? De cosas de la rutina del día a día que se han perdido y luego cuando regresan, pues quizás su círculo habla de ciertas cosas que no pueden comprender porque no estaban ahí cuando sucedieron, ¿no? También otro tema importante es que las personas del entorno o el propio entorno en sí han podido cambiar en ciertos aspectos, lo cual es lógico. Y también, que quizás es el más sorprendente, la persona retornada ha cambiado. Esto es curioso porque la persona está en contacto consigo misma todo el rato, ¿no? Entonces,
no es capaz de darse cuenta de ese cambio. Es solo cuando llega, cuando tiene como una especie de punto de referencia y es capaz, pues, de entender que efectivamente también ha cambiado. Vale. Y ahora vamos a ver qué emociones pueden aparecer. Pueden aparecer algunas, todas, ninguna, depende mucho de la persona, ¿vale? Bueno, la primera de la que suelo hablar siempre es la sorpresa, porque, como comentábamos, la persona ha idealizado, ha pensado que las cosas van a suceder de una forma, van a ser de una determinada manera, pero cuando llega se encuentra que esa realidad poco idealizada no es la que esperaba. También puede sentir, consecuencia de esto, una tristeza profunda, porque las cosas han cambiado, porque nada es lo que yo esperaba que iba a ser, qué está pasando, ¿no? Porque todo es distinto a como yo lo imaginaba. Otra, se puede dar tristeza o enfado, o ambas dos, ¿no? Depende un poco de la persona, de cómo exteriorice sus emociones. Pues lo mismo, ¿no? Al comprobar que la realidad es distinta, que todo eso que había anhelado durante su tiempo fuera, pues no es. Entonces es, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? No me gusta. Alienación. La persona se siente ajena a un círculo o a un entorno que antes le era propio. Claro, su círculo cercano de su ciudad de origen, ¿no? O de su país de origen, ha estado viviendo una serie de cosas y esa persona ha vivido otras. Entonces, cuando vuelve, pues se siente ciertamente un poco ajeno a todo eso, a todo lo que en algún momento, pues, fue su círculo más allegado. No quiere decir que no lo sea o que no lo vaya a ser en un futuro. Como decía, suele ser en las primeras etapas, al regresar. Otra muy importante es el sentimiento de frustración, porque muchas personas no se sienten comprendidas, sienten que se están sintiendo, pues, esto, tristes, enfadadas o extrañas en general, pero cuando lo exteriorizan no son comprendidas. O también, pues, esta no involucración con el entorno que antes fue su entorno. También una muy importante es la confusión. No comprendo qué está sucediendo. ¿Por qué si el regreso iba a ser algo feliz? No me siento así. Miedo a no adaptarse de nuevo al lugar de origen, pero esto voy a haceros un spoiler. Al final, claro que te adaptas, por supuesto que te adaptas. Al principio piensas que no, pero va pasando el tiempo y por supuesto que te adaptas. Siempre hago un símil que es cuando te metes en el mar y al principio está muy frío, pero luego poquito a poco te vas adaptando, ¿no? Entonces, cuando regresas, al principio todo es muy raro, pero poco a poco, como todo proceso, al final se consigue. Otra cuestión es el cuestionamiento, resentimiento y decepción a la propia cultura. ¿Por qué? Porque las personas se van y cuando regresan su entorno más cercano ha podido cambiar, se ven estos, pues esto me siento raro, ¿no? Estos cambios que han ido sucediendo en mi círculo, en mi entorno, pero resulta que algunos aspectos políticos, económicos o sociales siguen siendo iguales, ¿no? Entonces esto me genera cierta decepción, resentimiento y cuestionamiento. Y esto tiene un doble filo que es la idealización del país de acogida. Es ese ver blancos y negros, ¿no? El llegar al principio, notar que todo es un poco raro, estar como un poco enfadado y decir, vaya, no me gusta lo que tengo aquí, qué bueno era aquello. Bueno, luego lo vamos a ver más adelante, pero no hay que pensar en los blancos y los negros porque normalmente todo se establece con una escala de grises. Vale. Luego, como seres humanos que somos, nos movemos en un entorno, ¿no? El individuo respecto de su entorno. Esto ya lo hemos visto un poquito hasta el momento, pero bueno, también sucede que surgen emociones respecto de lo que es el comportamiento digamos, del entorno, ¿vale? El entorno más cercano. Puede suceder que la persona migrante que ha retornado empieza a sentir estas emociones que acabamos de comentar
Y como no era lo esperable, porque el regreso supone, en principio, alegría y alborozo, ¿no? La persona decide callarse. Claro, por no entristecer, por no preocupar, por no sentirse incomprendido. Pero eso puede añadirle un gran malestar al propio que ya está sufriendo, ¿no? Y luego, por otro lado, puede suceder que la persona decida explicar a su entorno lo que está viviendo. Aquí hay dos opciones. Puede y sucede que algunas personas del entorno sí que lo comprendan y sí que le apoyen, o todas las personas del entorno, lo cual es lo óptimo, ¿no? Para que la persona pueda un poco pues, readaptarse al que fue su sitio antes de emigrar. También puede suceder que algunas personas, o todas, no suelen ser todas, suelen ser algunas, pues no lo comprendan. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues hay que apoyarse en las personas que sí que nos están comprendiendo, sí que nos están apoyando. Vale, bueno, después de todo esto, que sonaba muy negativo, no quiero asustar a nadie, ¿vale? Hay que recordar, o no hay que olvidar, que el choque cultural inverso no tiene por qué darse, y el hecho de que se dé lo que es la duración y la intensidad dependerá muchísimo de la persona, sus características de personalidad, el entorno en el que se mueve. Todo es un depende, no le va a suceder a todo el mundo y de la misma forma. También, como comentábamos, si se dan estas emociones, con el tiempo van a desaparecer, porque todo es un proceso en la vida. Es ir avanzando, avanzando y al final todo se normaliza, todo se readapta. Y, muy importante, como comentamos, es un proceso de adaptación, lo cual significa que no hay ni un problema en mí, como persona que acabo de regresar, ni un problema en mi entorno. Simplemente somos personas que tienen que volver de nuevo a adaptarse unas a otras, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a ver cómo afrontarlo. Por supuesto que se puede afrontar, ¿vale? Hay soluciones a todo esto. Bueno. En la primera parte, diría yo, el punto fundamental es ser consciente de que la persona que emigró y la que ha regresado no es la misma, ¿vale? Ha habido una evolución, lógicamente, al igual que ha habido una evolución en las personas que se quedaron. A mí me han pasado cosas por estar en el extranjero, pero las personas que se quedaron aquí también han vivido situaciones, han vivido cosas que les han cambiado como seres humanos, ¿vale? Entonces, tenemos que comprender todos estos cambios y intentar interactuar desde lo que somos ahora, no desde lo que fuimos, porque lo que fuimos ya no lo somos, ¿vale? Luego, también otra importante que ya hemos nombrado antes es el hecho de compartir con el entorno las emociones que se están viviendo. Es fundamental. Yo diría que lo mejor es contarlo, no callarse, porque callarse al final siempre te va a hacer daño. Si lo expresas, al final la gente lo va a entender o va a haber alguien que lo va a comprender y te va a apoyar en este proceso. Por supuesto, tener paciencia. La readaptación es un proceso que requiere tiempo como cualquier proceso. Comprender que hay relaciones que desde lo que yo soy ahora ya no funcionan, porque he evolucionado, porque esas personas han evolucionado de otra forma, los puntos de unión que teníamos ya no existen, ¿vale? Pero claro, ahora soy otra persona y quizá sí que puedo establecer relaciones con otras personas que quizá antes no hubiera podido, ¿no? Gracias a esta evolución que he vivido en mi aventura migratoria, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Es importante también plantearse el retorno como una nueva migración. ¿Por qué? Cuando yo llegué al extranjero tuve que adaptarme a una serie de cuestiones, ¿no? Todo era nuevo, todo era diferente. Al regresar estamos viviendo un poquito lo mismo. Lo que pasa que, claro, no me lo esperaba porque es mi cultura de origen, pero al final supone de nuevo readaptarse. Entonces, hay que planteárselo como una nueva migración y comprender pues, que estas emociones son normales, no pasa absolutamente nada. Esta es muy importante. Si la experiencia fue positiva, por supuesto no romper el vínculo, volver en vacaciones, seguir visitando a los amigos, siempre. Y además de eso, en mi ciudad seguro que hay algún evento que esté relacionado con el país en el que viví, o quizá hay gente de ese país viviendo en esta ciudad, ¿no? a la que he regresado. Entonces es muy interesante establecer relaciones con estas personas, tanto por mí,
porque no voy a romper ese vínculo con ese país, también para las personas migrantes de ese país que están aquí para facilitarles su propia adaptación en el país, ¿no? Es como una ganancia para ambas personas. También, como comentábamos antes, es importante ser objetivo con los aspectos positivos que tiene mi país, el país de acogida, y también con los negativos. Un poco ser objetivo, ni todo es blanco ni todo es negro. Hay muchos grises, pues hay cosas que estarán mejor, cosas que estarán peor y ya está, hay que relativizar. Otra muy interesante es el hecho de redescubrir la propia cultura con los ojos que aporta el haber vivido en el extranjero, y de aquí me gusta poner un ejemplo, que es, imaginemos la plaza por la que he caminado durante muchos años y me aburría ya de caminar por aquí, ¿no? En mis ciudades siempre. Pero resulta que me voy al extranjero y la añoro tantísimo, añoro tanto caminar por esa plaza, que cuando regreso tengo que observarla con esos ojos de toda esa añoranza que le tuve, de decir, ahora estoy aquí y puedo disfrutarlo, ¿no? Casi como un turista que viene y dice, qué bonito es esto, ¿verdad? Y bueno, ya los dos últimos puntos, recomendaciones que haría para afrontar este choque cultural inverso, sería, por supuesto, tener en cuenta los aspectos positivos generados por la migración. Pues puede ser una mayor madurez, una apertura mental mayor, otra forma de resolver los problemas, una mayor capacidad de resiliencia, entre otras muchas. Ya depende un poco de cada uno. Y, por supuesto, disfrutar de lo que se tiene aquí y ahora. Como comentábamos antes, cuando estaba en el país de acogida echaba de menos cosas de aquí, ¿no? Ahora echo de menos cosas de allí, pero ahora estoy aquí, así que voy a vivir aquí y ahora, ¿vale? Y bueno, una última reflexión para finalizar, que es, bueno, regresar al lugar de origen es un nuevo comienzo lleno de oportunidades. Tal y como fue cuando yo migré, ¿no? Cuando la persona migra y se encuentra que al principio todo es un poco complicado, pero después van surgiendo las oportunidades, van surgiendo buenos momentos de aprendizajes, pues este regreso también lo será. Y es que, tal y como decía Séneca, cada nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo. Y ya está.